tardes, bienvenidos a una emisión más de Flash Educativo. Esta tarde, como cada semana, hoy martes 20 de enero, tenemos para ustedes noticias nacionales e internacionales muy importantes. Antes de iniciar con ello, quiero darle las gracias a la profesora María Mercedes Cruz Aparicio por permitirnos grabar este programa en las instalaciones de esta bella institución, la Universidad Simón Bolívar. Gracias, profesora. En el ámbito internacional, la OCDE hizo un estudio que nos dice que el 22% de los ninis en nuestro país son profesionistas. Es decir, el tener un título en nuestro país no te garantiza un empleo. Por su parte, nuestra querida y bella Ana nos tiene una noticia nacional muy importante, ¿no es así, Ana? Así es, Oscar, muchísimas gracias. En este día les presentaré una noticia de suma importancia sobre la educación en México, donde la SEP realizó el segundo concurso de acceso al servicio profesional docente, donde los aspirantes obtuvieron una calificación reprobatoria para la distribución de las plazas. Como consecuencia, este es uno de los principales problemas en este ámbito educativo. Sí, Ana, y sin duda es un grave problema. Como les decía al principio, la OCDE, mediante un estudio que hizo en comparación con China y España, dice que en México, en nuestro país, el 22% de los ninis son jóvenes, pero jóvenes profesionistas. Esto quiere decir que en México el ser titulado o tener un posgrado no te garantiza un empleo. Esto es por la parte de México con el 22%, China con el 23% y España con el 18%, es decir, estamos a la mitad. Pero nuestro caso se agrava en el sentido que el 3.5% de los jóvenes con un nivel medio superior no tienen empleo, mientras un adulto de 25 a 34 años no tiene empleo tampoco, sumando un 6%. Esto en nivel medio superior. En nivel superior, es decir, con una licenciatura, el 7% de los titulados no tienen empleo y tampoco hacen alguna otra actividad de provecho, mientras que los adultos entre 35 y 40 años, con un 5% tampoco tienen empleo y se ven en la misma situación. Como pueden ver, los jóvenes, aunque estén titulados, son los más vulnerables en este sentido. Esto sin duda también es un problema, ya que de aquí se desencadenan algunas problemáticas como deserción escolar por parte de los universitarios, corrupción y una alta tasa de pobreza en nuestro país. Ahora vamos con la noticia completa que nos trae nuestra compañera Ana. Retomando el tema de la educación, la Secretaría de Educación Pública informó que este sábado se aplicó el segundo concurso de acceso al servicio profesional docente y de promoción a cargo de director de planteles en 17 estados del país, que son Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, entre otros. Los maestros que se presentaron en el concurso complementario, alrededor del 60%, fueron calificados como candidatos no idóneos. Estos aspirantes que presentaron la prueba son egresados de escuelas normales o tienen más de 10 años trabajando como interinos o por honorarios. De acuerdo con los resultados publicados por la SEP, 16.283 maestros presentaron la prueba, pero solo 6.564 obtuvieron las calificaciones necesarias para aspirar uno de los casi 5.000 puestos, mientras que 9.719 fueron rechazados por no contar con el perfil adecuado. Wow, esto también es un problema, Ana. Se supone que 16,000 aproximadamente hicieron el examen buscando una plaza. Así es, Oscar. Solamente había 5 plazas disponibles y lo aprobaron 6,000 aproximadamente. O sea que desde el principio la SEP sabía que ni la mitad aprobaría. Exactamente. Qué triste. Así es, Oscar. Bueno, ahora, siguiendo con educación, vamos con nuestra compañera Mildred, que nos trae un reportaje muy interesante. Vamos contigo, Gracias, Mildred. Oscar. Estamos aquí en la delegación Benito Juárez por motivos de investigación, ya que los alumnos de la licenciatura en educación primaria de la Universidad Simón Bolívar realizaron una entrevista a padres de familia de la escuela primaria Antonio García Cubas, ubicada en la delegación Iztacalco, para conocer su opinión acerca de las expectativas de la educación que tienen de sus hijos y de qué manera participan o contribuyen en el desarrollo de su aprendizaje. En esta ocasión vamos a entrevistar a padres de familia de la delegación Benito Juárez para hacer una comparación entre las respuestas de la localidad y contextos sociales. ¿Qué expectativas tiene sobre la educación de su hijo? Para mi hijo y para mi hija, porque tengo 2 niños aquí, es pues la educación que les están dando hasta el momento ha sido buena. Sí. Ha diferenciado en cuestión de mi hijo a mi hija, pero sí, ahorita las expectativas las veo muy buenas tanto con mi hijo como con mi hija. Los 2 maestros exigentes, pero en el exigir
el aprendizaje es muy bueno el que ahorita están recibiendo. La expectativa con respecto a la educación de mi hijo es que llegue a terminar y concluir la primaria, igual y tener un lugar en la secundaria como niño especial es como que muy importante para mí y para él, que aprenda de los demás niños. Ok, muy bien. Bueno, finalmente no la deposito por completo en el sistema en el que se encuentra ella. O sea, siempre buscamos la manera de estarla apoyando en casa de alguna u otra manera para que obviamente sus conocimientos sean mejores y les sean más útiles. El primero es apoyarlos en todo lo que ellos necesitan materialmente. Segunda, pues como yo trabajo, o sea, mi idea es venir por ellos, ahorita nos vamos al trabajo y llegamos a la casa de ustedes y ahí pues es un tiempo en el que comen, luego vamos a hacer tareas, en lo que es en las tareas les pongo actividades para enseñarles, no que sea el aprendizaje de memorizar, porque el aprendizaje de memorizar al ratito lo olvidan. Entonces trato de traerles mucho material didáctico. Como yo trabajo en el INEA, es casi lo mismo. Mira, lo que pasa es que como él es un caso especial en una escuela así regular, necesita mucho apoyo. Entonces, pues son tareas guiadas, se puede decir el control de todo lo que lleva, no sé, la clase, tiene que ser modificado para él. Okay. Entonces, sí, es un poquito de trabajo. Diferente. Claro. Pues siempre estamos buscando que finalmente tome algunos cursos, muchas veces le llevamos algunas regularizaciones cuando vemos que está fallando en algo. Y bueno, estamos buscando finalmente siempre alternativas, ¿no?, de estudio que pudieran ser aparte de lo que normalmente realiza todos los días, ¿no? ¿De qué manera usted participa en la escuela de sus hijos? Pues si se requiere de juntas, ahí estoy. Si se requiere que lavar los salones, ahí estoy. Pintarlos, que mamá necesito que vengas a una actividad de educación física donde tienes que participar tú. O sea, trato de, en lo que me llamen, apoyar, estar ahí. Bueno, como te decía, colaboro ahora sí que con respecto a situaciones con él, a lo mejor como él es autista, tenemos que poner diferentes cartelones para que él se guíe hacia el baño y cosas así. Ya respecto a la escuela, yo formo parte de la mesa directiva. Siempre que soy requerido, sí, siempre. O sea, normalmente no nos requieren, la mayoría de las actividades son de carácter festivo, deberían de ser, no sé, de carácter más educativo. Exacto, claro, pero bueno, finalmente pues tratamos de estar en contacto cuando la escuela nos lo solicita, ¿no? Y eso pues obviamente sabes que es el beneficio para nuestros hijos. Claro. Podemos concluir que la educación no solo depende de la escuela o la institución, sino también de los padres de familia, ya que como vimos en el caso de Alexis, es importante que los padres estén involucrados en la formación de sus hijos y de esta manera tener expectativas mayores de educación. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Mildred. Sin duda es muy importante el papel que deben jugar los padres de familia dentro del contexto educativo, ya que ellos deben trabajar hombro a hombro con los docentes para el mejor desempeño y la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. ¿Tú qué opinas, Ana? Definitivamente, Oscar, es muy importante que los maestros y los padres de familia tengan esa relación para llevar a cabo una buena comunicación dentro de las aulas, al igual de todas las escuelas. Siguiendo con las noticias, fíjate bien, Oscar, José Carlos, nuestro compañero, realizó un espectacular reportaje que habla sobre la educación. A continuación, lo veremos. El periódico La Universal señaló en su primera plana en base a Linea que en el 2009 700,000 niños y adolescentes abandonaron la primaria y la secundaria en el país, todo ante la difícil situación económica. Dicha deserción genera una especie de indigentes de la educación, lo cual es de preocuparse, debido a que en el país hoy más que nunca se requiere recursos humanos calificados para satisfacer las necesidades y prosperar en el siglo XXI. El Excelsior, por su parte, refiere que las cuotas anuales en beneficio del CENTE superan el presupuesto de 3 importantes proyectos educativos de la SEP. Por si fuera poco, el 17 de enero, la jornada reveló en sus páginas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escamoteaba recursos ya aprobados por el Congreso mexicano a favor de la educación, por un monto de 1,700 millones de pesos.
que equivale al presupuesto mensual con el que opera la Universidad Nacional Autónoma de México. Independientemente de todas las explicaciones y excusas que las autoridades educativas puedan dar ante estas revelaciones, es harto conocido que México tiene un chorro de deficiencias en este ámbito, señaladas con frecuencia por instituciones como la OCDE y la UNESCO. Para la UNESCO, se ha creado una especie de cortina de humo por parte de los países desarrollados en torno a los dineros que asignan a favor de la educación en el mundo, porque sus esfuerzos se han centrado más bien en apoyar sus propias economías, destinando magros recursos a las naciones en desarrollo. Un dato más preocupante que se menciona de manera insistente en el informe es que si bien las desigualdades educativas entre países ricos y pobres son enormes, se acentúan todavía más dentro de los propios países pobres, y la UNESCO pone como ejemplo justamente a México, donde el 25% de los adultos jóvenes en el estado de Chiapas reciben menos de 4 años de educación, en tanto a la cifra para el Distrito Federal afecta solamente el 3% de ese grupo de la población. Un problema no menos importante es que, aunque se considera que América Latina, en general, muestra un panorama menos grave en torno a la educación que otros países y regiones en desarrollo, es desafortunadamente el área donde los presupuestos gubernamentales asignan menos recursos al sector educativo. Así, mientras que en promedio el presupuesto destinado a la educación en América Latina y el Caribe es de 14.3% del gasto gubernamental, para los países árabes la cifra es de 20.5%, y en tanto, en África se gasta hasta el 17.5%. Es verdad que México destinaba antes de la crisis del 2008 el 23.4% del gasto público en la educación. Sin embargo, la OCDE ha hecho notar que gran parte de esos recursos se utilizan para pagar salarios de los docentes. En primaria, solo el 2.3% del gasto se destina a la inversión del capital, cuando el promedio de la OCDE es de 8.9%. En secundaria es de 2.7%, cuando la media ECDIANA es de 7.8%, mientras que el sector universitario solo alcanza un 4.5%, comparado con 9% en la mayoría de los países miembros de la organización, lo que revela que hay un poco margen para hacer mejoras en la infraestructura escolar. En cuanto al gasto corriente, exceptuando lo que se invierte en el pago de salarios de los maestros, en educación primaria se destina 6.4% de su gasto total, frente a un promedio en países de la OCDE de 19.5%. México destina el 5.3% de su Producto Interno Bruto a la educación, cifra muy inferior a la de Cuba, 14% de su PIB. Es decir, que si bien México tiene el PIB muy superior al de los cubanos, y en términos relativos gasta mucho más en educación, resulta que en términos absolutos la asignación de recursos que hace Cuba para el sector educativo es infinitamente mayor al gasto mexicano. En secundaria, la diferencia es de 10.1% contra 20.1%. La institución reconoce que el número de alumnos por grupo se ha incrementado y representa el doble de la media para las naciones de la OCDE, lo que supone que los docentes mexicanos tienen que esforzarse considerablemente para dar atención a más alumnos. Adicionalmente, las cargas docentes para los profesores mexicanos son las más altas. Por ejemplo, en el nivel de educación secundaria respecto a los demás socios de la institución, con 843 horas de enseñanza por año en México, frente a 664, que es la media en la OCDE. No en balde, Cuba tiene recursos humanos altamente calificados, reconocidos a nivel mundial, con todo y las penurias económicas que padece el país y a pesar del embargo de Estados Unidos. La diferencia entre estos dos países es que para el gobierno cubano la educación es crucial y fundamental. Cuba piensa en su futuro, México, en cambio, aún piensa en las coyunturas. Por todo lo anterior, resulta inverosímil la noticia de que México no avance en su nivel educativo y que, peor aún, cambie y modifique reformas educativas en lo oscurito. ¿Por qué? Porque YOLO. Es realmente sorprendente la comparación y los resultados que arrojan entre México y entre Cuba, ¿no es así, Ana? ¿Tú qué opinas? Así es, Oscar, como tú lo mencionabas, Cuba invierte menos dinero que México y sin embargo Cuba tiene mayores resultados que México. Esto es realmente triste, quién sabe qué harán nuestros gobernantes con ese dinero. Así es. Pero bueno, Oscar, ahora vamos a una de nuestras secciones favoritas, esto es Noticias en Breve. Vamos con Brenda Ortiz. Gracias, Oscar. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Ortiz y esta es la sección Noticias en Breve. Según el periódico Reforma, desciende México en talento.
México cayó 10 lugares en el Índice Mundial de Talento del Instituto para el Desarrollo General. De la posición 40 en el 2013 a la 50 este año, de 60 países analizados. Este descenso se debe a una reducción en los niveles de inversión educativa que se realiza en el país. Esta ha sido la caída más estrepitosa desde el 2015, cuando comenzó a elaborarse el índice del organismo con sede en Suiza. Por otro lado, en la Secretaría de Educación Pública, a su titular Emilio Chaufet se le está saliendo de control la dependencia. A la salida de los subsecretarios Alba Martínez y Enrique del Val, se suma el inminente relevo de otro subsecretario, el de la Educación Superior, Fernando Serrano. Además, la Secretaría de Educación Pública dejó sin dinero para la nómina de Conaculta, hecho que es interpretado por artistas y creadores como Fuego Amigo, en contra de sus presidentes Rafael Tovar y de Teresa. Por otro lado, proponen facilitar revalidación de estudios a Dreamers. El periódico Universal, alrededor de 500,000 mexicanos que llegaron a Estados Unidos en su infancia han sido deportados, por lo que la iniciativa busca aprovechar la experiencia profesional a jóvenes. El Senado de la República pondrá a la Secretaría de Educación Pública establecer criterios y mecanismos flexibles para revalidar los estudios de unos 500,000 mexicanos que han sido deportados al país o esperan regularizarse su estancia a Estados Unidos. En otra noticia, maestros de primaria tendrán pago electrónico. Las Secretarías de Educación Pública, SEP y de Hacienda y Crédito publicaron que a partir de enero del 2015 operará el sistema de dispersión de pagos electrónicos para 950,000 maestros, de un total de 1,847,430 personas. Gracias por haber estado una vez más en su sección Noticias en Breve. Regresamos al estudio con Ana y Oscar. Muchísimas gracias por tu información, Brenda. Concluimos con este noticiero esperando a que nos sigan en Twitter y en Facebook para mayor información sobre lo que sucede en el mundo. Claro, y como saben, todo es referente a la educación. Sin duda, de acuerdo a lo que hemos visto, hay una brecha muy larga que andar aún todavía para mejorar la educación en nuestro país. Pero aquí estamos para informarle y darle las buenas y malas noticias sobre todos esos aspectos. Les esperamos la siguiente semana en este mismo canal. Reitero los agradecimientos por permitirnos grabar en la Universidad Simón Bolívar. Este fue su programa Flash Educativo. Hasta la próxima.